Mi hija dejó de hablarme después del divorcio sin escuchar mi versión de los hechos, y ahora, 8 años después, me contacta para obtener su herencia tras el fallecimiento de mi madre. Yo, 54M, me divorcié de mi esposa, 48F, hace 8 años y mi hija, 28F, cortó todo contacto conmigo y eligió el lado materno sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Aunque mi divorcio fue hace casi una década, me tomó mucho tiempo aceptar cómo resultaron las cosas y hacer las paces con mi vida. Esto se debe en parte a que mi ex esposa intentó destruir por completo mi reputación, pero sobre todo a que realmente amaba a mi hija y estar completamente excluido de su vida fue más difícil que cualquier otra cosa. Como ella era adulta en ese momento, no había manera de que yo estuviera en su vida a menos que ella quisiera que lo estuviera y parecía segura de su decisión de elegir a su madre antes que a mí. No tengo familia propia, excepto mi madre, que tenía Alzheimer, por lo que toda esta terrible experiencia fue definitivamente una de las peores que me ha pasado en mi vida. Intenté comunicarme con mi hija varias veces después del divorcio, pero ella estaba decidida a estar del lado de su madre y ni siquiera intentó escuchar mi versión de los hechos. En un momento, mi ex se acercó a mí y me demandó por acoso si no dejaba en paz a mi hija. Eso me explicó las cosas y dejé de contactarla. He pasado los últimos 8 años cuidando a mi mamá y concentrándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones casuales aquí y allá, pero siento que no puedo confiar plenamente en otra persona después de mi divorcio. De todos modos, esa ha sido mi vida durante casi una década. Lo siento si parezco un escéptico. La razón por la que escribo esta publicación es porque mi hija recientemente se acercó a mí después de todo este tiempo. Estaba encantado y pensé que ella finalmente había recobrado el sentido y había entendido que el divorcio no era solo culpa mía. También fue reconfortante en particular porque mi madre falleció recientemente y yo he estado lidiando con ese dolor yo solo y ansiaba algo de consuelo en familia. Entonces mi hija se acercó a mí unos meses después de que mi madre falleciera. Recibí una llamada de un número que no reconocía y contesté para escuchar la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija y ni siquiera reconocí su voz porque había pasado mucho tiempo desde que hablamos y me sorprendió bastante cuando se presentó. Dijo que vio en Facebook que su abuela falleció y quería ver cómo estaba. Me sorprendió, ni siquiera sabía que ella me vigilaba en línea y pensé que era muy amable de su parte. Le agradecí por llamarme, le dije que estaba bien y que la extrañaba. Hablamos un rato y ella dijo que, si quiero reunirnos y ponernos al día en persona en lugar de por teléfono, a ella le gustaría. Me sentí muy feliz y acepté inmediatamente. Acordamos encontrarnos en mi casa el fin de semana. Estaba muy emocionado de conocerla después de todos estos años, así que escribo esta publicación para compartir mi entusiasmo con cualquiera que esté leyendo. Espero que podamos reconstruir nuestra relación nuevamente o al menos llegar a conocernos. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinar para ella. Estaba nervioso y emocionado. Cuando abrí la puerta por primera vez no la reconocí en absoluto porque había pasado casi una década desde la última vez que la vi y en ese entonces ella era solo una niña pequeña. Empezamos a hablar y aunque fue un poco incómodo al principio, creo que ambos nos abrimos después de un tiempo. Ella me contó sobre su vida y a qué se dedica y yo le conté sobre mi vida. Después de la cena, finalmente reconocimos al elefante en la habitación. Le pregunté por qué nunca se molestó en escuchar mi versión de los hechos durante el divorcio y eligió a su madre por defecto. Quiero decir, admití que su madre estaba más presente como madre porque era ama de casa, y en ese entonces yo trabajaba en la construcción y trabajaba muchas horas, pero siempre hice lo mejor que pude para dedicarle el mayor tiempo posible. Luego, mi hija dijo que se arrepiente de cómo resultaron las cosas y que era demasiado joven para pensar las cosas detenidamente y que se dejó manipular por la forma en que su madre hacía sonar las cosas. Básicamente, mi ex esposa me describió como el peor tipo malo que no se preocupaba por nadie más que por él mismo, y como nunca escuchó mi versión de los hechos, nunca cuestionó lo que dijo su madre. Hablamos un poco más sobre esto y las cosas iban bien hasta que finalmente ella reveló por qué estaba allí. Habíamos estado hablando durante horas en ese momento cuando le pregunté qué la hizo acercarse a mí después de todos estos años.
Parecía un poco incómoda y le dije que podía ser honesta conmigo. Bueno, entonces dijo que realmente me había estado siguiendo a través de Facebook y cuando se enteró de que su abuela había muerto, pensó que los abogados se comunicarían con ella sobre su herencia y cuando nadie lo hizo, pensó que debería comunicarse conmigo personalmente. Ella dijo que quería darme algo de tiempo y espacio para llorar, pero que recientemente se había comprometido y realmente le vendría bien algo de dinero para ayudar con los gastos de la boda. Honestamente, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pensé que después de todos estos años mis oraciones fueron respondidas y que podría tener una familia nuevamente, pero resulta que ella nunca se preocupó por mí en primer lugar y todo esto fue una forma de obtener su herencia. Lo más curioso es que ni siquiera es su herencia, legalmente es toda mía. Y si no fuera una hija tan terrible conmigo, definitivamente terminaría con la mayor parte, si no con todo, de eso. No me importa el dinero, nunca me ha interesado, sinceramente. Vivo en una casa propia, no tengo pasatiempos costosos y principalmente compro mi ropa en Target. Incluso si la herencia no estuviera en duda en primer lugar, no me habría importado en absoluto ayudar con su boda si ella se hubiera acercado amablemente en lugar de tratar de aprovecharse de mí y preocuparse solo por la herencia. Todo esto pasaba por mi cabeza al mismo tiempo. De alguna manera mantuve la compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Se puso muy a la defensiva y dijo que la herencia estaba en segundo lugar y que su objetivo real era conectarse conmigo y que nunca se perdonaría a sí misma por no haberlo hecho mientras su abuela estaba viva. Ella dijo que había querido acercarse durante años, pero que nunca tuvo el coraje para hacerlo porque no pensó que la perdonaría por sacarme de su vida sin una explicación y que también fue manipulada por su madre. Pero pude ver por la expresión de pánico en su rostro que solo estaba tratando de suavizar las cosas para que yo pudiera perdonarla y me pregunté si ella solo estaba detrás del dinero. Le pregunté cómo sabía que tenía una herencia y me dijo que un par de años antes del divorcio, estaba visitando a mi difunta madre y le dijo que quería que heredara todo lo que dejó mi padre, quien falleció hace años, como ella era la única nieta de la familia. No tengo hermanos y en ese momento mi matrimonio estaba bien, así que entiendo por qué mi madre pudo haberle dicho eso a mi hija. Quiero decir, si el divorcio nunca hubiera ocurrido o si mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero habría sido suyo como ya mencioné. Pero la idea de que a ella solo le importara el dinero y darme falsas esperanzas era absolutamente aplastante. Estaba devastado, pero hice lo mejor que pude para no hacérselo saber. En ese momento pensé que la única manera de comprobar las intenciones de mi hija sería ver cómo reaccionaría si le dijera que no había dinero para heredar. Le pregunté cuánto esperaba de la herencia y me hizo una suposición bastante acertada. Me di cuenta de que hubo algo de planificación en todo esto. Luego le dije que lamento decepcionarla, pero que su abuela me lo dejó todo hace años y que planeo usar ese dinero para iniciar un negocio, así que no podría ayudarla. Me ofrecía ayudar en su boda con mi propio dinero ofreciendo unos cuantos grandes para los gastos de la boda. La decepción en su rostro demostró mis peores temores. Ella dijo que apreciaba mi oferta pero que, como única nieta, merece al menos parte de la herencia porque es el dinero de su abuela lo que le ofrecieron. Le dije que deseaba poder ayudarla, pero mi decisión era definitiva y no podía hacer nada por ella si no estaba contenta con el dinero que le estaba ofreciendo. Su rostro se puso completamente rojo y comenzó a enojarse visiblemente. Ella me dijo nuevamente que reconsiderara mi decisión, pero le reiteré que iba a ceñirme a lo que me parecía correcto. Y fue entonces cuando mostró su verdadera cara y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre seré el imbécil egoísta que su madre decía que era y que se alegra de que esté solo en la vida. La miré con disgusto apenas disimulado. Sus palabras fueron hirientes, pero en ese momento supe qué esperar. Simplemente no esperaba que ella se volviera tan brutalmente honesta tan rápido, eso es todo. Ella empezó a decir algo más, pero la detuve antes de que pudiera hablar. Le dije que debería haber sabido que era la hija de su madre y que la única razón por la que se acercaría a alguien era para pedirle un favor. También le dije que utilizar el hecho de que estaba de luto por la muerte de mi madre para intentar manipularme era repugnante, incluso para una persona como ella.
Intentó decir algo en ese momento, pero me reí en su cara y le dije que si no me hubiera bloqueado hace tantos años, habría recibido mis mensajes de texto sobre su abuela y probablemente habría recibido la mayoría, si no, toda la herencia. Esa frase tuvo el efecto que quería. Ella parecía completamente desconcertada y me preguntó qué quería decir. Le dije que me desbloqueara en su antiguo número para poder reenviarle todos los mensajes de texto que nunca pudo recibir. Bueno, ella lo hizo. Le envié todos los mensajes de texto en los que le rogué que me escuchara e incluso le hice saber que a su abuela le diagnosticaron Alzheimer y que quería que se conocieran antes de que se olvidara por completo de su única nieta. Esto era completamente cierto, ya que al comienzo de su enfermedad mi mamá mencionaba a menudo a mi hija y pedía verla. Recuerdo cómo me rompió el corazón no poder cumplir ese deseo. Y ahora esta niña ingrata y cruel tuvo la audacia de pedir la herencia. Para crédito de mi hija, debo admitir que parecía avergonzada después de leer todos esos mensajes. Ella se disculpó conmigo, pero dijo que al mirar estos mensajes estaba claro que su abuela querría que ella tuviera su parte de la herencia y que no es justo que la castigue así. Ella dijo que era joven y que no sabía nada mejor durante el divorcio, o de lo contrario habría manejado las cosas definitivamente. También me dijo que realmente quiere reconstruir nuestra relación y que si elijo ser egoísta ahora ella no se sentirá cómoda continuando nuestra relación. Le dije que si el dinero es lo que la hace o la deshace, entonces tal vez sea mejor si no tenemos ninguna relación. Quería creerle cuando dijo toda esa tontería sobre reconstruir nuestra relación, realmente lo quería, pero en ese momento no pude. Le dije que consideraría darle otra oportunidad a nuestra relación, pero la herencia estaba fuera de discusión. Ella me miró con puro odio y salió de mi casa. No intenté detenerla en absoluto. Desde entonces he hablado con algunos de mis amigos. La mayoría está de acuerdo en que hice lo correcto. Pero uno de mis amigos más cercanos dijo que como realmente no me importa el dinero, debería olvidarlo y dejar que mi hija tuviera al menos una parte si eso significaba tener familia en mi vida. No estoy de acuerdo con esto, pero desde que lo dijo no puedo quitármelo de la cabeza. ¿Debo darle a mi hija parte de mi herencia? Actualización 1. Hola, esta publicación obtuvo muchas más respuestas de las que pensé. Gracias por sus consejos y opiniones, me dieron la perspectiva que necesitaba. Supongo que empezaré respondiendo la pregunta más común, ¿qué pasó durante mi divorcio? Hace años que no hablo de ello, pero supongo que ya no puede doler. Entonces mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años. Uno pensaría que después de todos esos años ella no sería capaz de apuñalarme por la espalda, pero lo hizo. Realmente no quiero entrar en detalles, pero descubrí que ella me estaba engañando con varios hombres. Aparentemente, esto había estado sucediendo durante años antes de que finalmente lo descubriera. Cuando me enteré, quedé completamente devastado. No sabía cómo enfrentarla, así que comencé a beber mucho y a dormir con gente también. Casi destruí mi vida. Peleé mucho con ella y supongo que eso y el hecho de beber le hicieron muy fácil manipular a mi hija para que se pusiera de su lado. Después de casi un año de vivir así y estar separados, finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. Mi ex esposa era periodista en ese momento y es una especie de celebridad local. Usó su influencia para intentar destruir mi reputación y estuvo a punto de lograrlo. Después del divorcio, me tomó mucho tiempo dejar de beber y volver a mi vida normal. Como ya dije, que mi hija me abandonara por completo no ayudó en lo más mínimo. Admito que cuando me enteré de las aventuras de mi ex, me descarrilé y no estuve presente como padre de mi hija. Incluso durante el tiempo que estuve separado y durante aproximadamente un año después del divorcio, casi siempre me mantuve reservado y no estuve ahí para mi hija. Pero una vez que dejé de beber y recuperé mi vida, lo primero que hice fue acercarme a ella y disculparme. Pero ella se negó a escucharme y me bloqueó en todas partes. Pensé que darle tiempo funcionaría y que eventualmente se recuperaría, pero aquí estamos, 8 años después y nuestra relación solo ha empeorado con el tiempo. Ahora la otra gran pregunta sobre la herencia de mi mamá. Bueno, técnicamente el dinero pertenecía a mi padre.
Mis abuelos eran médicos y habían traído propiedades por toda la ciudad durante sus carreras. La mayor parte se alquiló y acabó generando mucho dinero. Papá falleció cuando yo tenía 21 años y le dejó todo a mamá. Todo permaneció a su nombre durante mi matrimonio y durante algunos años después de mi divorcio, mientras su salud aún era buena. Después de que mamá falleció, recibí todo como su único heredero. Mi esposa no recibió nada en el divorcio excepto la pensión alimenticia hasta que se volvió a casar hace unos años porque mi mamá era dueña de todo en ese momento. Así que tal como están las cosas, mi hija ni siquiera estuvo cerca de poseer nada. Sabía, por supuesto, que su abuela era casera y poseía un par de irons, pero yo nunca toqué nada de ese dinero porque el dinero que ganaba con mi antiguo negocio de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Espero haber respondido a todas tus preguntas. Además, mi hija no se acercó a mí después de esa noche y, para ser honesto, no creo que lo haga. Creo que dejó bastante claro que solo hizo todo este espectáculo por la herencia, y ahora que está fuera de discusión, no espero volver a verla por aquí. Mentiría si dijera que no estoy nada molesto por eso, pero a estas alturas sé que no debo esperar demasiado de la gente, no importa quiénes sean. Entonces eso es lo que supongo. Gracias a todos por enviar apoyo. Se los agradezco. También creo que tal vez sea hora de salir adelante y tal vez volver a tener citas y encontrar compañía en lugar de esperar que aparezcan fantasmas de mi pasado. Actualización 2. Ha pasado una gran semana, muchachos. Pensé que esa sería mi última y única actualización, pero supongo que la vida tenía otros planes. De todos modos, acababa de regresar del trabajo y estaba pensando en salir con un par de amigos cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero abrí la puerta y allí estaba ella. Mi peor pesadilla. Ella cambió su cabello y perdió algo de peso, así que me tomó un par de segundos reconocerla, pero es difícil olvidar a alguien con quien estuviste durante décadas, jaja. Verla fue todo un shock, por decirlo menos. No sabía qué decir así que me quedé allí de pie, torpemente. Luego me preguntó si tenía un momento para hablar sobre algunas cosas. Dudé, pero no quería que se quedara parada en mi puerta, así que simplemente la invité a pasar. Fue realmente incómodo, como probablemente podrán imaginar. Charlamos un poco sobre esto y aquello y luego ella dijo que entendía que esto era un poco extraño, pero que había algunas cosas que necesitaba decirme. Le pedí que continuara y dijo que nuestra hija se acercó a ella y le contó sobre la herencia. Creo que lo vi venir. Quiero decir, ¿por qué si no necesitaría hablar conmigo después de todos esos años? De todos modos, ella dijo que entendía que el divorcio era muy duro para mí y que había llevado las cosas más lejos de lo que probablemente debería haber hecho. Simplemente me burlé de eso, pero ella ignoró mi reacción. Luego dijo que no debería castigar a mi hija por lo que pasó entre nosotros dos. Dijo algunas de las mismas cosas que mi hija ha dicho, como que ella era muy joven en el momento del divorcio y que no puedo sentir resentimiento hacia ella por elegir a su madre en lugar de a mí. Simplemente la detuve en ese momento y le dije que ya no tenía ningún resentimiento hacia nadie y que incluso si mantuviera algún enojo, no sería hacia nuestra hija. Le dije que me dolía darme cuenta de que después de todos esos años, ella solo pensaba en acercarse a su padre porque existía la posibilidad de sacar algo de provecho. Le dije lo mismo que le dije a mi hija, que, si hubiera tenido la decencia de intentar reconectarse antes, habría terminado con la herencia. Mi ex trató de defenderse, pero le dije que mi decisión era definitiva y que, si iban a dar vueltas en círculo sobre esto, entonces estaban haciendo perder el tiempo a todos. Le dije que tenía planes y que, si no había nada más que discutir, probablemente debería irse. Ella sintió y se disculpó por molestarme y le dije que no era necesario y se fue. Después de que ella se fue, me quedé allí sentado, incrédulo. Nunca esperé volver a verla, y mucho menos tener una conversación en mi casa. Fue extraño y me trajo muchos viejos recuerdos en los que preferiría no haber vuelto a pensar. Salí con mis amigos y traté de olvidarlo por completo. Así que sí. Eso sucedió y necesitaba desahogarme. Gracias por seguir leyendo si todavía estás aquí.
Actualización 3. Tengo otra actualización para ustedes. Esta tarde estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi hija. Pensé en no contestar, pero la curiosidad se apoderó de mí y contesté. Lo contesté y de inmediato le dije que si se trataba de la herencia entonces realmente no creo que tenga sentido que tengamos una conversación. Dijo que había algo más de lo que quería hablar. Le pedí que continuara y me dijo que había estado pensando mucho en lo sucedido y que sentía que me debía una disculpa. Dijo que entendía que debería haber hecho las cosas de manera diferente y que si yo estaba dispuesto a perdonarla y darle otra oportunidad a nuestra relación entonces ella estaría feliz de tenerme en su boda. Me quedé realmente desconcertado, por decirlo menos. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí y que podía tomarme un tiempo para pensarlo y decirle si estaría allí o no. Dije bien y colgamos. Estoy realmente confundido ahora. Una parte de mí está encantado con la idea de estar en su boda, pero tampoco puedo evitar la sensación de que esta es solo una forma de que ella esté de mi lado bueno y eventualmente obtenga la herencia. Al mismo tiempo, si ella realmente está siendo genuina, no quiero sabotear mi oportunidad de estar en su vida. Si digo que no y ella nunca vuelve a contactarme, difícilmente podría culparla. Agradecería algún consejo si alguien quisiera ayudarme. Actualización 4. He decidido ir a la boda. Muchos de ustedes dijeron que ir a la boda no vendría mal. Supongo que eso tiene sentido. No es que tenga que hacer nada a cambio de que me inviten a la boda. Además, no estoy en la fiesta de bodas. Sería solo un invitado. Estoy bien con eso porque entiendo que pasar de alguien con quien no ha hablado en 8 años a alguien que la acompaña hasta el altar en la boda es un gran salto. No creo que ninguno de nosotros se sienta cómodo con eso. Realmente espero que este sea el comienzo de un nuevo capítulo y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Gracias a todos por leerme y todos los consejos que me han dado. Se los agradezco y espero que me deseen suerte.